La misericordia de los extraños. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando oyes la palabra soldado? Quizás, de manera instintiva, piensas en fuerza bruta, en guerras lejanas, en armamento pesado o en enemigos sin rostro. Pero casi nunca, y te lo digo con el corazón en la mano, casi nunca nos detenemos a pensar en el ser humano que respira, sufre y sangra debajo de ese pesado casco. Rara vez nos tomamos un maldito segundo para mirar a los ojos a alguien que ha sido sistemáticamente entrenado para no sentir, para no dudar, para acatar órdenes ciegas y, sobre todo, para sobrevivir a cualquier puto costo, incluso perdiendo su propia humanidad en el proceso. Hoy, en este espacio, no vamos a hablar de estrategias militares. No vamos a perder el tiempo debatiendo sobre política internacional, ni nos vamos a sentar a discutir quién tiene la razón o quién es el villano en un conflicto armado que se desarrolla a miles y miles de kilómetros de nuestra tierra. Hoy vamos a hablar de la cruda realidad, de lo que queda cuando el ruido de las balas cesa, cuando la guerra supuestamente termina, pero el cuerpo y el alma de los que lucharon siguen rotos en mil pedazos. Esta es la historia real, desgarradora y profundamente conmovedora de 3 hombres que cruzaron el mundo pensando que el planeta entero los odiaría por el simple hecho de haber vestido un uniforme manchado de sangre. 3 hombres que huían del infierno hasta que, por azares del destino, pisaron una tierra que no entiende de banderas, de idiomas ni de fronteras, sino que respira una hermandad tan pura que te rompe todos los esquemas. Si tú también eres de los que cree firmemente que la compasión es, de lejos, la forma más valiente y radical de resistencia en este mundo podrido, te pido que te quedes. Acomódate, suscríbete, activa las notificaciones y prepárate mental y emocionalmente. Porque lo que le sucedió a estos 3 soldados iraníes cuando pisaron suelo colombiano te va a recordar, hasta la última fibra de tu ser, porque este país, nuestra amada Colombia, tiene un alma tan inmensa y tan berraca que simplemente no cabe en ningún mapa. Nuestra crónica de hoy arranca con Reza, un hombre de apenas 40 años, pero cuya mirada perdida y arrugas prematuras cuentan la historia de un siglo de dolor, un hombre que mira hacia un horizonte que ya no existe. A su lado estarás, un muchacho que apenas estaba aprendiendo a afeitarse la pelusa del rostro cuando las autoridades de su país le arrancaron la juventud para entregarle un fusil de asalto. Y cerrando este trío de almas en pena tenemos a Farad, un joven cuya pierna izquierda es hoy en día un recuerdo doloroso, reemplazada por un pedazo de metal frío y una prótesis improvisada que le desgarra la piel a cada paso. Los 3 son los únicos sobrevivientes de una explosión brutal en un puesto de avanzada en las montañas de su país natal. Un evento dantesco que los dejó etiquetados como inútiles para la maquinaria de su ejército, pero que los marcó a fuego de por vida. Escapando de un destino que les prometía únicamente el olvido absoluto, la miseria y morir de hambre en una región devastada por la violencia, lograron lo imposible. A través de contactos clandestinos, sobornos en la oscuridad y gastando hasta el último centavo de los ahorros de toda una vida, lograron abordar un vuelo de carga. Tras escalas interminables en aeropuertos que no recuerdan, escondidos como contrabando, el destino los escupió en una pista secundaria del Aeropuerto Internacional El Dorado, en la fría y caótica altitud de Bogotá. El plan que tenían en la cabeza era simple, pero nacía de la desesperación más absoluta: solicitar asilo diplomático o, en su defecto, desaparecer como fantasmas entre la inmensa multitud de la capital. Pero el miedo, ese monstruo invisible, los ahogaba mucho más que las propias heridas supurantes de sus cuerpos. En sus mentes, alimentadas por la basura de los noticieros internacionales y las películas de Hollywood, Colombia era un campo de batalla urbano. Creían que iban a aterrizar en un lugar dominado por la ley de la selva, lleno de hombres duros con ametralladoras, donde ellos, extranjeros de piel morena, sin hablar una gota de español y con un evidente pasado militar impreso en sus cicatrices, serían entregados de inmediato a las autoridades migratorias o, peor aún, eliminados en un callejón por cualquier grupo criminal. Nos van a detener en cuanto vean las cicatrices. Aquí la policía es implacable, susurraba Aras, temblando de pies a cabeza mientras intentaba, en vano, cubrir los horribles injertos de piel en su cuello con una bufanda raída que no lograba espantar el frío paramuno. Para ellos, para el mundo occidental,
nosotros somos el enemigo. Somos lo que ven en las noticias. Somos la amenaza terrorista. Reza, el líder de facto del grupo, solo apretaba los dientes hasta hacerlo rechinar. No tenía respuestas para el muchacho. Solo sentía un dolor sordo y constante en el centro del pecho, mezclado con la aplastante responsabilidad de mantener con vida a dos hombres que habían depositado su fe ciega en él. Al bajar del avión, Bogotá los recibió con ese abrazo helado y denso que solo la nevera sabe dar. No era el calor sofocante y seco del desierto de Medio Oriente al que estaban acostumbrados, sino un aire delgado, cortante, a 2.600 metros más cerca de las estrellas, un aire que obligaba a los pulmones a trabajar el doble. Pero era un aire vibrante, lleno de vida, saturado de olores que sus cerebros no sabían procesar, el aroma dulzón de las arepas de choclo asándose en las aceras, el olor fuerte del tinto recién colado, y el espeso humo de diésel de las bucetas y los articulados de Transmilenio rugiendo a lo lejos. Caminaron cojeando dolorosamente por los pasillos brillantes de la terminal, agachando la cabeza, esquivando como animales asustados la mirada de los policías que patrullaban con sus imponentes uniformes verdes. Cada vez que veían el verde oliva, un escalofrío de terror puro les recorría la espina dorsal. Para un soldado herido y desertor, un uniforme siempre significa una sola cosa: peligro inminente, tortura, muerte. Esperaban en cualquier segundo el grito autoritario, la voz de alto, el chasquido metálico e inconfundible de unas esposas cerrándose sobre sus muñecas y el frío cuarto de interrogatorios. Pero lo que encontraron al salir por las puertas automáticas fue algo que sus estrictos manuales militares de supervivencia jamás, en la vida, les enseñaron: la indiferencia amable, caótica y apresurada de una multitud rola que corría de un lado a otro, pero que no albergaba una gota de rencor. El primer choque, la primera gran bofetada con la hermosa realidad colombiana, ocurrió en la zona de taxis a las afueras del Dorado. Farad, completamente exhausto, con los músculos rindiéndose ante la falta de oxígeno y el dolor punzante, se desplomó como un saco de plomo sobre su maleta de lona. Su prótesis casera, mal ajustada, cedió bajo el peso de su cuerpo herido. La gente pasaba corriendo a su lado, envuelta en abrigos y bufandas. Reza, desesperado, intentó levantarlo por las axilas, pero su propio hombro, destrozado por la metralla hace un año, le falló miserablemente, haciéndolo caer de rodillas. Los tres hombres se quedaron ahí, en el suelo, esperando lo peor. Ya está. Se acabó, pensó Aras, cerrando los ojos con fuerza, preparándose mentalmente para las patadas, el rechazo, el desprecio o la burla que sentía que merecían por ser quienes eran. ¿Qué hubo, mi pez? Venga, que se le cayó el mono aquí al piso, retumbó una voz fuerte, gruesa. Era un taxista bogotano, un hombre de barriga prominente, vestido con una chaqueta de cuero sintético desgastada y una gorra de un equipo de fútbol local. Tenía una sonrisa amplia y franca que desarmaba. A ver, miso, no lo jale así que lo va a esguincar más. Oiga, Brian. Venga, parcero, écheme una manito con este muchacho que está como paila. Sin pedir permiso, sin dudar un microsegundo, dos hombres de manos callosas, piel curtida y ojos vivos se acercaron. No les exigieron ver sus pasaportes. No les preguntaron por qué diablos tenían cicatrices de guerra en la cara. No les importó su nacionalidad, su religión, ni qué hacían tirados en una acera en Colombia. Solo vieron a un ser humano caído. Con una gentileza y una suavidad que contradecía por completo su aspecto de trabajadores de calle, levantaron a Farad. Gracias. Nosotros bien. No problema. Balbuceó Reza en un inglés terriblemente quebrado, intentando zafarse y alejarlos. Impulsado por el pánico de que descubrieran que no eran simples turistas. Tranquilo, gringuito, no se me azare, rió el taxista con una carcajada sonora, dándole una palmada amistosa en la espalda sana Reza. Aunque no parecen gringos, la verdad. Se les ve bien cascados, mis vales. Seguro vienen de re lejos, se notan esa cara de velorio que traen. Vengan,
siéntense aquí en este bordito. Brian, hágale, córrasela y tráigales unos tintos y unas botellitas de agua. Que el frío de Bogotá no perdona al que no está acostumbrado. Los soldados se miraron entre sí, completamente atónitos, con los ojos abiertos de par en par. En su mundo, en el infierno del que venían, la ayuda jamás era gratuita. Un vaso de agua siempre venía con un precio, con una trampa, con una intención oscura detrás. Pero aquí, en medio del ruido de los motores y los pitos, estos hombres les ofrecían asiento y bebida caliente con la familiaridad de quien recibe a un primo lejano que vuelve a casa. Farhad bebió el agua desesperadamente y el calor del tinto en sus manos temblorosas pareció devolverle una fracción del alma que había dejado en las trincheras. «¿Ustedes vienen de algún lado donde la cosa está pesada, donde hay plomo, sí o qué?», preguntó el taxista con una mirada perspicaz, observando de reojo la cicatriz brutal en el cuello de Aras que la bufanda ya no ocultaba. «No me tienen que contar si no quieren. Un sobrino mío se fue a prestar servicio por allá en el monte y regresó igualito, mudo y con la mirada perdida en la nada. No me tengan miedo, parceros. Aquí en Colombia sabemos lo que es la guerra. La hemos vivido en carne propia. Aquí el que sufre es hermano, no importa de qué hueco del mundo venga». Reza sintió un nudo gigantesco en la garganta, un nudo duro y áspero que ni todo el tinto de Colombia podría disolver. Esas simples palabras, el que sufre es hermano, eran un concepto tan jodidamente revolucionario para su mente militar que casi le provoca un cortocircuito. Había pasado los mejores años de su vida defendiendo una línea imaginaria en un mapa, masacrando a otros hombres que sufrían exactamente igual que él, todo bajo las órdenes de líderes de traje y corbata que jamás en sus miserables vidas pisaron el barro mezclado con sangre. Y ahora, un taxista común y corriente en una ciudad sudamericana que creía violenta, le estaba dando la lección de geopolítica, empatía y humanidad más inmensa de su existencia. Queremos lugar barato, lejos de policía. Logró susurrar Reza, juntando las pocas palabras que conocía, con la mirada clavada en el asfalto. El taxista lo miró fijamente durante un segundo, con esa sabiduría callejera que no se aprende en ninguna universidad prestigiosa del mundo. «Uy, mi hermano. Relájese. La tomba aquí tiene cosas mucho más enredadas que hacer que ponerse a joder a 3 manes heridos. Pero si lo que quieren es caletearse y estar tranquilos, los voy a trepar a un barrio arriba en la loma. Un inquilinato donde la gente es humilde. Se cuida entre todos y nadie le anda preguntando la vida al vecino. Allá nadie los va a sapear, se los juro por mi madrecita. Y les aseguro que van a comer más rico que en cualquier hotel. Súbanse al zapatico. Esta primera carrera va por cuenta de la casa. Por cortesía. Porque el solo hecho de estar vivos ya es mucha ganancia, ¿sí o qué?». Los 3 soldados, aún en estado de shock, se acomodaron como pudieron en la parte trasera del pequeño taxi amarillo, que olía a aromatizante de vainilla y a cuerina caliente. Mientras el carrito se abría paso valientemente entre el caótico y agresivo tráfico bogotano, esquivando motos, buses de servicio público y vendedores ambulantes, Aras pegó la frente al vidrio frío de la ventana. Vio el amarillo, azul y rojo de las banderas colombianas ondeando en los puestos de revistas, vio a grupos de estudiantes riendo a carcajadas en las esquinas, compartiendo un paquete de papas, vio el vibrante, ruidoso y hermoso desorden de una nación que, ante los ojos del mundo, parece estar siempre bailando al borde del abismo, pero que por alguna razón mágica, jamás se cae. Por primera vez en años, Aras no estaba escaneando las calles buscando francotiradores o rutas de escape. Por primera vez, sintió que el suelo bajo las llantas no era un campo minado, sino el inicio de un hogar que no sabía que necesitaba. Lo que estos 3 hombres destrozados ignoraban por completo era que Colombia no los iba a esconder bajo la alfombra, Colombia los iba a operar a corazón abierto, los iba a curar de una manera tan profunda que ninguna venda médica podría igualar. Porque en esta tierra,
el orgullo no reside solo en ganar partidos de fútbol o en exportar el mejor café, sino en esa capacidad infinita, irracional y hermosa de abrirle la puerta de la casa a quien llega con las manos vacías, los bolsillos rotos y el corazón vuelto pedazos. El pequeño taxi amarillo trepó valientemente por las arterias congestionadas de Bogotá, dejando atrás el plano de la ciudad para adentrarse en las empinadas lomas que rasguñan las nubes. Reza, Aras y Farad observaban atónitos los impresionantes murales de arte urbano que adornaban los puentes, los carritos vendiendo mangos con sal y limón en las esquinas, y ese torrente imparable de peatones que se lanzaban a cruzar las avenidas desafiando a la muerte y a los buses. Para estos tres hombres, acostumbrados al silencio sepulcral y tenso de las zonas de exclusión militar o a la rigidez dictatorial de los toques de queda, este caos latinoamericano era una mezcla paralizante de terror y fascinación. Don Arturo, el taxista, no cerró la boca ni un solo segundo. Hablaba como si el silencio en su taxi fuera motivo de multa. Les echó el cuento completo del trancón eterno de la avenida Caracas, maldijo al árbitro del último partido de Santa Fe, y les recitó de memoria la receta del ajiaco santafereño que preparaba su señora, asegurándoles que levantaba a los muertos. Bueno, mis vales, coronamos. Llegamos al barrio La Esperanza, anunció don Arturo tirando del freno de mano al detenerse frente a una casa grande, de fachada de ladrillo rojo a la vista, con una inmensa puerta de metal pintada de un verde escascarado. Una casa que se aferraba a la montaña y que parecía haber sobrevivido a un centenar de aguaceros torrenciales. ¿Qué lugar es este?, preguntó Reza, escudriñando cada ventana en busca de amenazas. Es un inquilinato, mi hermano. La dueña es doña Carmenza. Es conocida mía. Aquí arrienda piecitas arriba. No esperen lujos de estrato 6, pero las camas están limpiecitas, no hay chinches. Y lo más importante, en este barrio, si usted camina derechito y no se mete con nadie. Nadie se mete con usted, sentenció el taxista, ayudándolos a sacar las maletas. Los tres iraníes se bajaron del carro con evidente dificultad. La cojera de Farad era tan dolorosa de ver que partía el alma, y Aras caminaba encorvado, metiendo la cabeza entre los hombros, intentando desesperadamente ocultar las marcas de metralla que le deformaban la piel. En medio de esa calle llena de vida, se sentían como tres sombras grises, manchas oscuras y tristes en un lienzo pintado con colores fluorescentes. La cuadra era un microcosmos perfecto de la Colombia popular, un grupo de niños jugando un picadito de microfútbol en la calle usando dos piedras como porterías, líneas de ropa tendida que cruzaban de una ventana a otra ondeando como banderas de paz, y desde una de las ventanas del primer piso. El sonido inconfundible y melancólico de un vallenato de Diomedes Díaz llenaba el aire helado. El miedo opresivo, esa sensación asfixiante de ser vistos como la peor amenaza del planeta, volvió a aplastarles los pulmones. En su tierra natal, un soldado herido en combate era objeto de un desfile oficial y medallas de latón, pero al día siguiente se convertía en un paria social, un estorbo que ya no servía para matar. Aquí, en esta montaña sudamericana, se sentían como seres de otro planeta, alienígenas que traían el polvo tóxico de la tragedia impregnado hasta en los cordones de los zapatos. En ese momento, la puerta verde chirrió y apareció doña Carmenza. Era una mujer de baja estatura, pero con una presencia que intimidaba más que un general de 5 estrellas. Llevaba el cabello recogido en una moña apretada, un delantal a cuadros impecable, y sus ojos, negros, profundos y afilados como navajas, parecían tener la capacidad de leerte los pecados originales. Los escaneó de arriba abajo. Reza, sintiendo el escrutinio, tensó los músculos, preparándose mentalmente para el interrogatorio hostil, para las preguntas policiales, para la exigencia de pasaportes visados que no tenían. A ver, ¿ustedes de qué hueco salieron? Están más flacos que un silbido. Parecen un suspiro mal dado, fue lo único que soltó doña Carmenza, frunciendo el ceño, cruzándose de brazos y negando con la cabeza. Luego, clavó la mirada en la pierna de Farad. ¿Y su merced, qué fue lo que le pasó ahí? Esa pierna parece pegada con babas. Venga, caminen para adentro,
Sigan, sigan. No me hagan estorbo ahí en la puerta que me entra el chiflón. Ya casi voy a servir el almuerzo y no quiero que ninguno de los tres se me vaya a desmayar aquí en la sala. Que me ensucian el piso que acabo de trapear. Los tres hombres, mudos por la sorpresa, obedecieron. Subieron por unas escaleras de cemento pulido, estrechas y oscuras, hasta llegar a una pieza en el segundo piso. Era un cuarto humilde, con paredes pintadas de blanco, 3 camas sencillas, cobijas de lana gruesa y un bombillo solitario colgando del techo. Pero el ambiente era una locura para sus sentidos. El olor a humedad se mezclaba mágicamente con el aroma limpio del jabón Rey, y desde el patio subía un olor celestial a guiso, a cebolla larga, tomate y cilantro. Para Reza, el comandante que había dormido en trincheras llenas de cadáveres, esa pequeña pieza con piso de baldosa fría se sentía 1000 veces más segura que el búnker más fortificado del mundo. Vean, mijos. Son 200.000 pesitos a la semana por los tres, dijo doña Carmenza apoyándose en el marco de la puerta. Y la pieza me la mantienen como un espejo. Yo no soy la sirvienta de nadie, que les quede claro. Si necesitan alguna cosa, echan un grito. Y por favor, dejen esa cara de susto. Yo ya enterré a mi esposo y a 2 hermanos en épocas feas de este país. Así que a mí unas cuantas cicatrices o una pata coja no me van a asustar. Acomódense. Cuando la puerta se cerró y se quedaron finalmente solos, el silencio cayó sobre ellos como una tonelada de plomo. Aras, el muchacho que había desactivado minas con las manos desnudas, se sentó al borde de la cama, se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. No era un llanto de derrota, ni de tristeza. Era el llanto incontrolable de un ser humano que, después de correr un maratón sobre vidrios rotos, por fin puede detenerse. Nos van a delatar. Sollozaba Aras en su idioma natal, meciéndose de adelante hacia atrás. Reza. En cuanto escuchen cómo hablamos. En cuanto vean que no tenemos documentos. Van a llamar a la policía. Somos soldados de un régimen que el mundo entero vigila y detesta. Nos van a extraditar. Aquí nadie nos está vigilando, muchacho, respondió Reza con la voz ronca, acercándose y poniéndole una mano pesada en el hombro, aunque él mismo no estaba completamente seguro de sus palabras. ¿Acaso no viste cómo nos miró esa señora? No vio terroristas. No vio uniformes enemigos. Vio hambre, Aras. Vio hambre y frío. Pero, seamos honestos, los traumas implantados por la guerra y la paranoia del desertor no se borran mágicamente por entrar a un cuarto limpio. Durante las siguientes 24 horas, los 3 hombres se turnaron militarmente para hacer guardia junto a la pequeña ventana que daba a la calle empinada. Estaban haciendo reconocimiento del terreno. Observaron la dinámica del barrio con ojos de francotirador. Y lo que vieron les voló la cabeza. Vieron a un muchacho, vestido con ropa ancha y tatuajes hasta en el cuello, el típico ñero del barrio, detenerse en seco para ayudar a una abuelita a cargar 2 bolsas pesadas de mercado por la cuesta. Vieron a 2 policías en moto detenerse frente a un puesto de empanadas, no para extorsionar, no para hacer una redada, sino para echar chiste con la señora que fritaba, riendo a carcajadas mientras le echaban ají a la comida. En el oscuro y retorcido mundo mental de un soldado de su país, el orden social se mantiene estrictamente a través del terror, el castigo y el miedo absoluto a la autoridad. Aquí, en esta montaña de Bogotá, el orden parecía mantenerse flotando sobre una red invisible de familiaridad, desordenada pero profundamente humana. A media tarde del segundo día, 3 golpes secos sonaron en la puerta. Los 3 iraníes saltaron como resortes, los músculos tensos, la adrenalina disparada, años de condicionamiento pavloviano preparándolos para el combate cuerpo a cuerpo. Reza hizo una señal con la mano para que se callaran y se acercó a la puerta sigilosamente, cerrando el puño derecho, listo para golpear. Al abrir la puerta de un tirón, no encontró agentes de la Interpol, ni a un escuadrón militar armado hasta los dientes. Era un niño.
Un niñito de unos 8 años, con la camiseta de la Selección Colombia manchada de tierra, sosteniendo una bandeja de plástico cubierta con un limpión a cuadros. Buenas. ¿Qué manda decir doña Carmenza que si no tragan algo se les van a secar las tripas? Dijo el chinito con una naturalidad absoluta, mirándolo sin una gota de miedo. Les mandó caldito de costilla, arepita y un pedazo de queso. Ah, y dijo que si dejan el cilantro en el plato, mañana los pone a lavar el patio. Reza. El fiero oficial. Tomó la bandeja con manos que temblaban como hojas al viento. El calor reconfortante del caldo traspasó la loza y le quemó agradablemente las yemas de los dedos. Gracias. Dijo Reza en español. Una de las 3 palabras que sabía. Sonó torpe. Tosco. Pero salió de su boca como si estuviera recitando una oración sagrada. Esa tarde comieron sentados en el piso de baldosa, compartiendo el caldo caliente con la misma reverencia con la que alguna vez compartieron una miserable ración militar de lata en medio de una trinchera congelada. Pero esto era abismalmente diferente. Este caldo bogotano sabía a hogar, a sanación, sabía algo milagroso que no les exigía sangre a cambio. Farhat, que llevaba días sin poder tragar bocado debido al dolor punzante de su muñón, devoró la arepa mojada en el caldo con una urgencia que rayaba en lo infantil, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Si esta gente llegara a saber quiénes somos realmente. Lo que hemos hecho. Murmuró Farhat, bajando la mirada hacia el plato vacío. La culpa carcomiéndole las entrañas. No importa una mierda quiénes fuimos, Farhat, lo interrumpió Reza de forma tajante, pero con los ojos brillantes. Para esta señora, para este barrio, hoy no somos armas. Hoy solo somos 3 aparecidos que tenían hambre. En la guerra, nuestros propios comandantes nos arrancaron el nombre y nos tatuaron un número de serie. Aquí, en este país al fin del mundo, ese número de serie no vale un centavo. Esa noche, por primera vez en incontables meses, por primera vez desde que la primera bomba cayó cerca de ellos, los 3 hombres lograron dormir más de 4 horas seguidas. No hubo pesadillas de carne quemada ni ecos de explosiones en sus cabezas, solo el arrullo distante del tráfico bogotano que nunca muere y el ladrido esporádico de los perros en los tejados. Pero la vida no es un cuento de hadas, y la verdadera prueba de fuego estaba a la vuelta de la esquina. Al amanecer del tercer día, la catástrofe llamó a la puerta. La pierna de Farhat, o lo que quedaba de ella, se infectó de una manera brutal. La úlcera provocada por la prótesis improvisada se convirtió en una herida negra y supurante. La fiebre de Farhat se disparó hasta niveles peligrosos, haciéndolo convulsionar en la cama. El pánico, frío y paralizante, regresó a la pieza. La ecuación era simple y aterradora: si lo llevaban a urgencias de un hospital público, los médicos estarían obligados a pedirles los documentos. Al ver que no tenían visas, al ver las heridas que claramente eran de armas de guerra, llamarían a la policía, a migración. Serían deportados. Y ser deportados a su país significaba enfrentarse a un pelotón de fusilamiento por traición. Pero si se quedaban en ese cuarto, sin antibióticos intravenosos, la gangrena subiría, la infección llegaría a la sangre, y Farhat moriría ahogado en su propio veneno en cuestión de horas. Lo que estos 3 hombres no sabían, lo que el mundo entero desconoce de Colombia, es que en nuestras calles la medicina más potente no siempre viene en una caja de farmacia con receta blanca, y que la solidaridad inquebrantable de un barrio popular es infinitamente más poderosa, eficiente y rápida que cualquier burocracia internacional. Estaban a punto de descubrir que la maldita culpa del sobreviviente solo se cura de raíz cuando un completo extraño te mira a los ojos y decide, sin preguntar, que tu vida vale la pena ser salvada. La mañana en el barrio La Esperanza no era silenciosa, jamás lo es. Es una sinfonía caótica de vida, el reggaetón lejano de un vecino madrugador, el pitido constante del camión repartidor de cilindros de gas, el gas,
llegó el gas, y los gritos de la señora de las frutas, a la orden la papaya, el banano dulce. Pero allá arriba, en la penumbra de la pieza del inquilinato, el único sonido que rebotaba en las paredes era la respiración ronca, agitada y dolorosa de Farhat. La fiebre brutal lo había arrancado de Colombia y lo había transportado, en su delirio, de vuelta al infierno de los Montes Sagros. Estaba reviviendo el momento de la emboscada. Gritaba palabras incomprensibles en farsi, lloraba, suplicaba ayuda, y llamaba a gritos a compañeros de pelotón que llevaban años enterrados en la arena. Reza y Aras, a ambos lados de la cama, lo observaban con una impotencia que les desgarraba la caja torácica. Como soldados experimentados, sabían perfectamente cómo manejar traumas de combate, sabían hacer torniquetes, sabían empaquetar una herida de bala, sabían arrastrar a un hombre bajo fuego enemigo. Pero aquí, en esta cama, sin antibióticos, sin bisturíes esterilizados, sin suero y sin un médico militar, sus manos curtidas eran completamente inútiles. Está ardiendo en fiebre. Parece fuego, susurró Aras, con la voz quebrada, exprimiendo un trapo humedecido en agua fría sobre la frente empapada de sudor de su amigo. Reza, mírale la pierna. La infección ya está trepando por el muslo. Si le llega la sangre, entra en sepsis. Tenemos que llevarlo a algún lado, al diablo el riesgo. Si pisamos un hospital grande nos piden la cédula o el pasaporte, Aras, siseó Reza, frotándose la cara con desesperación, los ojos inyectados en sangre por las noches en vela. Verán nuestras cicatrices, nos tomarán las huellas. Seremos deportados. Sabes perfectamente lo que nos espera ya. El paredón. Volver es la muerte garantizada. Pero... mierda. El maldito cuerpo humano no entiende de geopolítica ni de migración. Farhat soltó un alarido de agonía que heló la sangre de sus amigos, arqueando la espalda como si le hubieran metido corriente. La herida expedía un olor dulzón y putrefacto. En ese preciso, caótico y aterrador instante, la puerta de madera se abrió de un golpe seco, sin que nadie tocara. Doña Carmenza apareció en el umbral, armada con una escoba de paja y un balde con agua y límpido. Iba a regañarlos por no barrer. Pero al entrar, se detuvo en seco. Sus ojos de matriarca captaron toda la escena en una fracción de segundo. El olor a carne enferma en una habitación cerrada es algo que el cerebro reptiliano humano reconoce al instante. Santas ánimas del purgatorio. ¿Pero ustedes qué tienen aquí armado?, exclamó doña Carmenza, dejando caer la escoba al suelo con un ruido sordo, abandonando por completo su fachada de dueña malgeniada. Sin dudarlo, y antes de que Reza, con toda su corpulencia y entrenamiento, pudiera reaccionar para bloquearle el paso, la pequeña mujer bogotana se abalanzó sobre la cama. Con un movimiento rápido y decidido, doña Carmenza agarró el borde de la cobija de lana y la tiró hacia atrás. La pierna destrozada de Farhat quedó completamente expuesta a la luz del bombillo. Y no solo se veía el muñón negro infectado. Al destaparlo, quedaron al descubierto las horribles, serpenteantes y profundas cicatrices de metralla que le subían por el abdomen, las marcas de quemaduras químicas y el agujero cerrado de una bala de grueso calibre cerca de la cadera. Aras, traicionado por su propio instinto, se llevó la mano al cuello de inmediato, intentando ocultar sus propios injertos, pero el daño ya estaba hecho. El secreto había estallado en 1000 pedazos. Cualquier idiota se daría cuenta. Estos 3 hombres no eran mochileros extraviados, ni comerciantes que habían perdido su dinero, ni simples inmigrantes venezolanos o de otro lado buscando una oportunidad. Llevaban la muerte escrita en la piel. Eran máquinas de guerra defectuosas. Reza se puso de pie de un salto, interponiéndose entre la cama y doña Carmenza. Su rostro, que minutos antes era el de un amigo preocupado, se endureció al instante, transformándose en una máscara de piedra inexpresiva y letal. El instinto más primitivo del soldado se apoderó de él, evaluar la amenaza, neutralizar la variable, controlar la situación a la fuerza. En su mente entrenada,
Esta señora mayor acababa de convertirse en el enemigo número 1. No. Diga. Nada. Pronunció Reza, escupiendo cada palabra en un español forzado. Frío. Metálico. Apretó los puños. Por favor. Solo unos días. Nosotros nos vamos. No llame a la policía. No llame a la tumba. Doña Carmenza se enderezó. Cualquier otra persona, al ver la mirada asesina de un hombre de casi 1,90 m dispuesto a todo para sobrevivir, habría retrocedido temblando. Pero doña Carmenza era una mujer nacida y criada en los barrios de Colombia. Una mujer de una generación que ha visto desfilar frente a sus ojos más violencia, más sangre y más muertos en las aceras de su cuadra que muchos soldaditos europeos en sus simulacros de guerra. A ella, los fantasmas con cara de extranjero no la asustaban. Hágame el grandísimo favor y se me quita del medio, mijo, le soltó doña Carmenza mirándolo directamente a los ojos, sin parpadear, con una voz tan firme y calmada que desarmó a Reza mucho más rápido que si le hubieran apuntado con un fusil en la cara. Baje esos puños que aquí no va a pelear con nadie. Yo no voy a llamar a ningún policía. Pero si no hacemos algo ya mismo, este muchacho se nos va a morir aquí en la cama antes de que yo termine de rezar un Padre Nuestro. Yo no soy boba. Mijo. Esa pierna no quedó así por caerse de una cicla. Ustedes vienen de echar plomo, de la guerra, ¿sí o qué? Reza sintió que se quedaba sin aire. Sus hombros cayeron. Bajó la cabeza. Derrotado. Humillado por la inmensa empatía de esta mujer. Su silencio fue la confesión más ruidosa del mundo. A mí me tiene sin el más mínimo cuidado de qué guerra vienen, a qué Dios le rezan o a quién carajos le estaban disparando, continuó doña Carmenza, arremangándose el delantal con determinación fiera. Escúcheme bien, en esta casa no hay bandos, no hay uniformes y no hay enemigos. Solo hay vivos y hay muertos. Y yo, por mi Santa Madre que está en el cielo, no voy a permitir que nadie se me muera bajo mi techo. Brian, gritó con una potencia de pulmones impresionante hacia la ventana. Brian, baje ya mismo y suba corriendo. Reza se tensó de nuevo, sudando frío. Estaba seguro de que ahora sí, doña Carmenza había llamado a alguien para reducirlos a golpes y entregarlos. Pero menos de un minuto después, Brian, el joven de pantalones anchos, expansiones en las orejas y tatuajes hasta en las cejas que habían visto desde la ventana, entró derrapando en la pieza, seguido de un señor mayor, canoso, de gafas de marco grueso, que cargaba un maletín de cuero gastado. Él es el doctor Jaramillo, los presentó doña Carmenza rápidamente, señalando al señor. Trabajó toda la vida en urgencias del Hospital Santa Clara. Ahora está pensionado y nos atiende aquí a los del barrio cuando la EPS no sirve pa' nada, o a los muchachos que andan sin papeles y no pueden pisar un hospital. Es una tumba, de entera confianza. Y Brian se me va a quedar allá afuera. En las escaleras, y pobre el que intente asomarse o preguntar qué está pasando aquí. El doctor Jaramillo. Un hombre que irradiaba una calma clínica absoluta. No hizo ni una sola pregunta incómoda. No les pidió nombres. Ni lugar de nacimiento. Vio la herida de guerra. Vio los injertos. Asintió en silencio. Dejó el maletín sobre la cama vacía y empezó a sacar instrumental. Necesito agua hirviendo, un platón limpio, alcohol, gasas y que alguien me sostenga a este muchacho porque esto le va a doler hasta el alma, ordenó el doctor. Sus manos, que temblaban ligeramente por la edad cuando estaban en reposo, se volvieron precisas y firmes como acero quirúrgico en el momento en que tocaron la piel enferma. Durante 2 horas que parecieron 5 siglos, esa humilde pieza de inquilinato bogotano se transformó en un quirófano de guerra clandestino. Reza y Araz, mudos, relegados a una esquina,
observaban con el corazón en la boca la eficiencia, la dedicación y el cuidado con los que estos colombianos, perfectos extraños, se movían para arrancar de las garras de la muerte a un hombre que, según la maldita narrativa de las potencias mundiales, debería ser catalogado como un enemigo de Occidente, un terrorista despreciable. El muchacho coronó. Es un berraco, tiene madera dura, suspiró el doctor Jaramillo, secándose el sudor de la frente con el antebrazo mientras terminaba de vendar cuidadosamente el muñón de Farad. Logré limpiar todo el tejido necrótico. La infección por suerte no alcanzó a meterse al hueso. Pero escúchenme bien, va a necesitar una dosis de caballos de antibióticos de amplio espectro, y de los buenos. Doña Carmenza me explica la situación. Entiendo que no pueden salir a una farmacia ni asomar las narices. Yo mismo puedo ir a conseguirlos con un contacto que tengo, pero la medicina está cara, muchachos. Necesito que me ayuden con la plata para comprarla. Reza, tragando saliva, metió la mano en el bolsillo interno de su chaqueta y sacó un pequeño fajo de billetes sucios, arrugados y manchados de sudor. Eran sus últimos dólares americanos, la odiada moneda del imperio, que tanto les habían enseñado a despreciar en su adoctrinamiento militar, pero que irónicamente hoy era su único y último boleto de salvación. Con la mano temblorosa, se los tendió al médico. Pero antes de que el doctor Jaramillo pudiera alcanzar los billetes, la mano tatuada de Brian, que había entrado sigilosamente a la pieza, agarró la muñeca de Reza, deteniéndolo. «Guarde esas lucas, mi hermano», le dijo Brian, el ñero del barrio, mirándolo con una sinceridad aplastante. «Esa medicina la pagamos entre nosotros. Hicimos una vaca ahí abajo en la cuadra. Don Arturo el del taxi puso, el de la panadería puso, y doña Carmenza me mandó a vaciar el tarro de las propinas. La jefa dice que mientras ustedes estén aquí, están en su casa, bajo su techo. Y en este barrio, mi pez. Nosotros no le cobramos a nadie por curarle el alma. Guarde esa plática que la va a necesitar los pasajes o un buen almuerzo después». Reza, el comandante rudo, sintió que las piernas se le convertían en agua. Cuando el doctor y Brian salieron, y Farad finalmente se sumió en un sueño profundo, inducido por los calmantes y el alivio físico, Reza se acercó lentamente a doña Carmenza. La mujer estaba arrodillada en el suelo, restregando con un cepillo y jabón rey las manchas de sangre y fluidos que habían caído en la baldosa. «¿Por qué?», le preguntó Reza en un susurro, arrastrando la sílaba, con la voz rota. «Usted vio heridas. Sabe que somos soldados. Usted sabe. Nosotros hemos matado. Hemos hecho cosas malas en la guerra». Doña Carmenza dejó el cepillo dentro del balde de agua jabonosa. Se puso de pie frotándose las rodillas cansadas y se acercó a la pequeña ventana. Miró hacia la calle, donde la vida bulliciosa del barrio La Esperanza continuaba su curso normal, los perros persiguiendo motos, los muchachos riendo en la esquina, ajenos por completo al drama de vida o muerte que acababa de ocurrir a escasos metros sobre sus cabezas. «Venga, le digo una cosa, mijo, que me entienda», comenzó doña Carmenza, mirándolo con una mezcla de lástima infinita y dureza maternal. «Aquí en Colombia nosotros somos doctores en el tema de la muerte y la violencia. Hemos visto de todo. Y a las malas, a punta de sufrimiento, aprendimos que cuando una bala sale volando, cuando un fusil se dispara, a la final ya no importa quién carajos apretó el gatillo ni de qué color era el uniforme. Lo único que importa es el hueco enorme y el dolor que deja en una familia. Ustedes traen el infierno pintado en la cara, traen la guerra pegada en la ropa. Pero yo, como mujer vieja, lo único que veo son 3 muchachitos asustados, aterrados de que el mundo los haya dejado de querer. A mí me importa 5 de qué lado de la trinchera estaban. A mí me importa que ese muchacho que está ahí tirado en esa cama, respirando gracias a Dios, ¿tiene una mamá en algún lado?
Al otro lado del charco, que debe estar rezando en otro idioma para que su hijo siga vivo. Y antes que colombiana, antes que dueña de casa, yo soy mamá. Así que cállese, descanse, y déjese cuidar de una maldita vez. Esa noche, la opresiva y destructiva culpa del sobreviviente, ese demonio oscuro y pegajoso que llevaba años durmiendo en el pecho de Reza, susurrándole al oído que él merecía estar muerto junto a sus hombres, se sintió un poco menos pesada, un poco más difusa. Por primera vez en décadas, no se percibió a sí mismo como una herramienta desechable del Estado, diseñada exclusivamente para destruir, conquistar y matar. Se sintió como un objeto de cuidado, un ser humano vulnerable digno de ser reparado. Se dio cuenta, con lágrimas silenciosas mojando la almohada prestada, de que el mundo, o al menos este ruidoso, desordenado y mágico rincón llamado Colombia, no lo estaba juzgando por ser un soldado iraní, una etiqueta tóxica cargada de estigma internacional. Lo estaban mirando a los ojos como a un hombre roto que, simple y llanamente, merecía una puta oportunidad para sanar. La famosa deconstrucción de los estereotipos, el derribo de las barreras culturales, no llegó a sus vidas a través de un elocuente discurso político en la ONU, ni mediante firmas de tratados de paz internacionales. Llegó de la mano de un plato humeante de caldo de costilla, un médico de barrio pensionado y una valiente señora bogotana que no le tenía asco ni miedo a la sangre. A Farad le tomó una semana entera, llena de fiebres intermitentes y dolores agudos, poder volver a ponerse de pie. Lo logró apoyándose en un grueso bastón de madera de pino que el mismísimo Brian le había tallado y lijado a mano en el pequeño taller de ebanistería de su tío en la cuadra de abajo. Durante todos esos días de encierro, la pequeña pieza en el segundo piso del inquilinato de La Esperanza dejó de ser una prisión clandestina y asfixiante para convertirse en el epicentro de una silenciosa, respetuosa y casi cómica curiosidad vecinal. Para nadie en el barrio era un secreto que allá arriba, en el cuarto de doña Carmenza, había 3 extranjeros escondidos bajo su absoluta protección. Y en los barrios populares de Colombia, te guste o no, la palabra y el mandato de la matriarca son ley sagrada y constitucional. Absolutamente nadie se atrevió a llamar a la policía, nadie les exigió mostrar sus visas, pero cada vez que uno de ellos se asomaba al balcón, la gente que pasaba por la calle se detenía un segundo para levantar la mano y gritarles un amigable, ¿qué hubo, miso? Que se mejoren. Reza. Que había sobrevivido en el ejército blindándose bajo el estricto lema de jamás confíes en nadie que no lleve tu mismo parche y camuflaje. Se sentía completamente abrumado. Casi desorientado. Por esta escandalosa falta de sospecha. Malicia o paranoia por parte de los locales. No podemos quedarnos aquí sentados, mirando el techo, esperando a que se nos acabe el último centavo y a que nos mantengan de pura caridad, sentenció Reza una mañana fría, frotándose las manos grandes, ásperas y callosas. La inactividad prolongada es la madre de todos los fantasmas en la cabeza de un soldado. Necesitamos ganarnos el pan. A diferencia de lo que ocurre en los países mal llamados del primer mundo, donde a los inmigrantes y refugiados se les persigue, se les encierra en centros de detención o se les prohíbe terminantemente trabajar hasta no acumular 500 sellos burocráticos y permisos imposibles de obtener. En los barrios de Colombia la lógica es diametralmente opuesta y maravillosamente práctica. Aquí, en La Esperanza, el trabajo duro es lo que te otorga tu verdadera identidad, tu carta de ciudadanía ciudadana. Si sabes hacer algo, si no eres perezoso y si sudas la gota gorda, eres útil. Y si eres útil, automáticamente pasas a ser parte de la gran familia extendida. No importa de dónde carajos vengas. Aras, por ser el más joven y el que tenía menos lesiones limitantes, fue el primero en atreverse a bajar a la calle. Resultó que el mismo muchacho que había sido brutalmente entrenado, sometido a golpes y gritos, para montar y desmontar el mecanismo complejo de un rifle de asalto soviético a ciegas, en la oscuridad total y en menos de 30 segundos. Poseía una destreza motriz y una delicadeza manual absolutamente extraordinaria. Una tarde, paseando por la cuadra, vio a don Hernando, el viejito relojero de la esquina,
luchando frustrado contra el engranaje milimétrico de un reloj antiguo que se negaba a marchar. Aras, sin pedir permiso, se sentó a su lado, tomó las pinzas diminutas y, bajo la mirada atónita del anciano, desarmó y ajustó el mecanismo en minutos. «Uy, chino. Su merced tiene pulso de neurocirujano», exclamó don Hernando, acomodándose las gafas sobre la nariz, maravillado al ver cómo el relojero improvisado de Medio Oriente le devolvía la vida a la máquina con una precisión matemática. «Ese pulso es de alguien que sabe perfectamente que si una sola piecita de esta se traba, todo el aparato se va pa'l carajo». Aras, sonrojándose ligeramente, no le confesó al amable viejito que esa precisión robótica y esa sangre fría no las había aprendido en una escuela suiza de relojería, sino sudando terror puro, de rodillas en la arena, desactivando minas antipersonales bajo el fuego cruzado. Sabiendo que 1 milímetro de error significaba convertirse en niebla roja. Pero sonrió. Fue una sonrisa genuina, real. Era la primera vez en toda su corta y trágica vida que sus manos utilizaban su habilidad milimétrica para darle vida y movimiento al tiempo de las personas, en lugar de arrebatárselo violentamente. Por su parte, Reza encontró su propia salvación en el polvo y el cemento. En la cuadra contigua estaban demoliendo y reconstruyendo la fachada y el muro de contención de una casa vieja que amenazaba con venirse abajo con el próximo aguacero. Reza se acercó a los albañiles. Él no solo sabía mezclar agua, arena y cemento. En su vida anterior, antes de que todo se fuera a la mierda, él era oficial de ingenieros del ejército. Poseía conocimientos avanzados sobre cálculo de estructuras, distribución de pesos, resistencia de materiales y balística estructural. Al principio, lógicamente, los obreros colombianos, curtidos por años de sol y ladrillo, lo miraron con evidente recelo y burla. ¿Y este gringuito grandulón que nos va a venir a enseñar a nosotros? Ese man no sabe ni agarrar una pica sin sacarse un ojo. Murmuraban entre risas y chiflidos, apoyados en sus palas, viéndolo con su ropa desgastada. Pero las palabras sobran cuando las manos hablan. Cuando Reza, en silencio y con rostro serio, agarró un nivel de gota, una plomada, y con un pedazo de tiza comenzó a dibujar frenéticamente en la pared y en el suelo de tierra cómo debían distribuir la carga de las vigas. Cómo triangular los apoyos de acero para que ese muro lograra soportar los temblores que tan a menudo sacuden a Bogotá y la inestabilidad del terreno de la montaña. El silencio se apoderó de la obra. El respeto, en el mundo de la construcción, se gana demostrando conocimiento, no hablando mierda. Uy, quieto ahí. Este man sí sabe que está hablando. Mis respetos, maestro, le dijo el jefe de obra, un moreno gigante de la costa que llevaba años en Bogotá, pasándole la cuchara de albañil con reverencia. Venga, le digo una cosa, desde hoy aquí le vamos a decir, el maestro. A mí no me importa de qué país raro se escapó usted, pero esa mezcla que preparó y ese cálculo que tiró, están una chimba, están de pelos, mi hermano. Hágale para acá y echemos pala parejo. Esa misma tarde, al terminar la jornada, Reza se encontró a sí mismo sentado en el andén de concreto, cubierto de polvo gris hasta las cejas, compartiendo una botella grande de cerveza Águila bien fría y unas empanadas picantes con ají de maní con sus nuevos compañeros de obra. En ese momento, en medio de chistes malos y jerga colombiana que apenas empezaba a entender, Reza sintió algo caliente floreciendo en su estómago, una emoción que jamás había experimentado, ni siquiera caminando por las calles de su propia patria antes de la guerra. El aterrador proceso de despersonalización, ese adoctrinamiento psicológico que vacía al soldado de su humanidad para convertirlo en una máquina, estaba retrocediendo a pasos agigantados. En el ejército, su gobierno le repetía a diario que él solo era un engranaje desechable, un número prescindible en una guerra santa. Aquí, en una calle empinada de Bogotá, él era el maestro. La gente lo miraba a los ojos, lo saludaba, y lo valoraba por las cosas hermosas y fuertes que podía construir con sus manos, y no por las ciudades, puentes y vidas que había ayudado a destruir en el pasado. Esa culpa ruidosa y punzante, la culpa del sobreviviente,
esa voz interna y asquerosa que cada madrugada le susurraba al oído que no tenía derecho a sonreír porque decenas de soldados jóvenes habían muerto bajo su estricto mando, comenzó a perder volumen. Empezó a enmudecer, ahogada por el sonido de los vallenatos y las carcajadas sinceras de sus nuevos parceros. Sin embargo, el destino, que a veces tiene un sentido del humor retorcido, decidió que la paz no podía regalarse sin una última gran prueba. El miedo visceral a ser etiquetados como el enemigo invasor tuvo su momento de ebullición un viernes por la noche, cuando el barrio estaba en su máximo apogeo festivo. Un grupito de jóvenes de la cuadra, muchachos desubicados, fuertemente influenciados por las películas de guerra y la basura xenófoba de los noticieros occidentales que consumían en Internet, decidieron interceptar a Aras cuando éste regresaba cansado del taller de relojería, cargando una pequeña caja de herramientas. «Oiga, Osama. Venga acá. ¿Qué es lo que lleva metido en esa caja? Ah. ¿Lleva una bomba volarnos a todos o qué, terrorista?», le gritó uno de los muchachos, conocido en el barrio como Kevin, riendo de manera cruel, empujando a Aras bruscamente por el hombro. «Ábrase de aquí. Regrésese su país a montar en camello y a echar bala. Aquí en Colombia no queremos lacras como usted. Ya tenemos suficientes problemas como importar terroristas». Aras se quedó congelado en el sitio. Las palabras no dolieron tanto como el empujón. En fracciones de segundo, el severo trauma de combate, el instinto animal programado a base de golpes en los campos de entrenamiento, se apoderó de su cuerpo. Su cerebro ignoró que estaba en Colombia. Su sistema nervioso central le gritó: emboscada. Atacar. Neutralizar. Sus manos soltaron la caja de herramientas. Sus puños se cerraron con tal fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Adoptó la postura de combate cuerpo a cuerpo y esa luz fría, calculadora y letal del soldado entrenado para matar volvió a encenderse en sus ojos. Iba a destrozarle la tráquea a ese muchacho en un solo movimiento. Pero antes de que Aras pudiera lanzar el golpe, cometiendo un error garrafal que inevitablemente los expondría ante la justicia y los condenaría a la extradición y la muerte, un brazo fuerte y tatuado apareció de la nada, interponiéndose como una pared de ladrillo entre Aras y los provocadores. Era Brian. «Me le va cerrando esa jeta de una vez, Kevin. Cállese el hocico y deje de ser tan sapo e ignorante», rugió Brian, empujando al bravucón hacia atrás con fuerza, sacando pecho, dispuesto a dar la pelea él mismo. Señaló Aras con respeto. «¿Usted no sabe una mierda de la vida? Estos manes que usted ve aquí han caminado por infiernos que usted no aguantaría ni viendo en una película en Netflix, ¿oyó? Aras es mi carnal, es mi llave, y en esta cuadra, en este puto barrio. Nosotros respetamos a la gente humilde que viene a camellar y a sudarla sin joder a nadie. Si usted tiene algún problema con que ellos estén acá, entonces el problema lo tiene conmigo, lo tiene con el maestro de la obra, con doña Carmenza y con medio barrio que come el esfuerzo que ellos ayudan a construir. Así que ábrase como la yuca. Piérdase de mi vista antes de que yo mismo le meta su calentada o le vaya con el chisme a su cucha para que lo levante a chancleta por andar de xenófobo igualado». Los provocadores, viendo que la cosa iba en serio y que se habían metido con la gente protegida por los pesos pesados del barrio, tragaron saliva, murmuraron insultos ininteligibles por lo bajo y se esfumaron rápidamente calle abajo. Brian, aún respirando agitado, se dio la vuelta, se acercó a Aras, recogió la caja de herramientas del suelo, se la entregó y le puso una mano firme y cálida en el hombro. «No le paré bolas a esos bobos hijueputas, mi hermano», le dijo Brian, cambiando el tono a uno suave y fraternal. «La ignorancia es la peor enfermedad que existe, y esa vaina solo se cura viajando, leyendo o dándose en la jeta con la vida. Y esos gamines no han hecho ninguna de las tres. Escúcheme bien, usted, Farad y el maestro, ya son de aquí. Son de nosotros. El que suda la gota gorda en esta calle. El que se come el mismo sancocho que nosotros, es de los nuestros. Punto final. Así que tranquilo, que aquí lo cuidamos». Aras soltó, de un solo golpe, todo el aire que había contenido en sus pulmones.
El temblor en sus manos desapareció. Se dio cuenta, con una claridad deslumbrante que lo hizo parpadear para contener las lágrimas, de que no había necesitado defenderse con violencia brutal, no había tenido que recurrir a la barbarie militar, porque el grueso, complejo y amoroso tejido social de la cuadra entera se había levantado como un escudo para protegerlo. La empatía, esa palabra tan escasa en el mundo moderno, había aplastado y superado las fronteras, las ideologías políticas, la propaganda de guerra y hasta la barrera del idioma. Esa noche, cuando la luna fría de Bogotá iluminaba los tejados de zinc, los 3 soldados se reunieron en su pieza. Farad ya caminaba mucho mejor, sin tanto dolor, apoyando con confianza su peso en el bastón de madera tallado por Brian. Aras había traído unos cuantos billetes arrugados que le había pagado don Hernando, y Reza apestaba orgullosamente a sudor, a cemento fresco y a trabajo digno. Se miraron los unos a los otros, bajo la tenue luz amarilla del bombillo, y ocurrió un milagro silencioso. Por primera vez desde que huyeron, no hablaron de Medio Oriente, no mencionaron la guerra, los fusilamientos, ni lo que habían dejado atrás en el desierto. Hablaron, entre risas y señas, de la señora que vendía buñuelos en la esquina, del tremendo frío que hacía al amanecer, y del plan que Reza había diseñado en papel para arreglarle las goteras del techo de zinc a doña Carmenza antes de que llegara la temporada de lluvias torrenciales. «Estamos dejando de ser soldados», susurró Farad en la oscuridad, acostado en su cama, tocándose suavemente la cicatriz del muslo, como si estuviera leyendo en braille su propio pasado. «Siento como si ese uniforme pesado, de tela rasposa y manchado de sangre, por fin se me estuviera cayendo a pedazos de la piel». «No se está cayendo, hermano mío», le respondió Reza desde la otra cama, con una voz profunda, ronca, pero llena de una paz inquebrantable. «No lo estamos perdiendo. Lo estamos cambiando por algo infinitamente más fuerte, más valioso. Aquí, en este país de locos, ser una persona, ser un buen ser humano, pesa mucho más que ser un héroe de guerra con medallas de latón. Y por primera vez en toda mi perra vida. Por primera vez. No tengo miedo de sostenerle la mirada a alguien a los ojos». El cuerpo mutilado y herido de Farad, al igual que las cicatrices de Aras y el alma fragmentada de Reza, seguían siendo, sin duda alguna, un triste testamento de la infinita capacidad humana para la violencia. Pero ahora, bajo el amparo de la noche colombiana, eran también el mapa irrefutable de su propia salvación. Estaban aprendiendo, a golpes de amor, que la aceptación radical y la compasión desinteresada son la forma más pura, dura y rebelde de resistencia contra la maquinaria del odio. Pero agárrense fuerte, porque el destino les tenía preparada una última confrontación brutal con su propio pasado. Una prueba de fuego absoluta y definitiva para determinar si la guerra realmente se había apagado dentro de sus almas, o si el caótico mundo exterior los obligaría a convertirse en guerreros una vez más. La vida en el barrio La Esperanza se había convertido en un milagroso bálsamo para los 3 desertores iraníes. Reza, Aras y Farad se habían mimetizado e integrado en el agitado y alegre ritmo de la comuna con una naturalidad asombrosa, como si hubieran nacido allí. Los fantasmas, los gritos y las pesadillas de los montes sagros se disipaban con cada amanecer, reemplazados mágicamente por el sonido ensordecedor de las campanas de la parroquia del barrio, el aroma inconfundible del café de olla endulzado con panela que preparaba doña Carmenza, y el constante, bullicioso e inagotable ajetreo de una Colombia profunda que, pase lo que pase, se abraza a la vida con uñas y dientes. Farad ya cruzaba la calle casi sin cojear, Aras se reía a carcajadas limpias con los chistes pasados de tono del relojero y del panadero, y Reza, siempre el líder serio y reservado, había descubierto el inmenso y terapéutico placer de tomarse una pola fría en el andén y tener conversaciones informales, ruidosas y apasionadas sobre política y fútbol con los maestros de construcción. Sentían una paz profunda y extraña. Era esa paz sagrada que únicamente logran encontrar los exiliados, los parias del mundo, cuando dejan de ser invisibles, cuando el terror a ser descubiertos desaparece y comienzan, lenta y genuinamente, a formar parte vital del tejido de una comunidad. Habían construido una tapadera perfecta, sí, pero no estaba hecha de mentiras,
documentos falsos o engaños mafiosos, estaba forjada con el sudor del trabajo honesto, la humildad y una gratitud infinita hacia las personas que les tendieron la mano. Sin embargo, como bien saben en Colombia, la tranquilidad nunca es para siempre. El destino es caprichoso. Y la memoria muscular de un soldado forjado en el campo de batalla. Esos instintos grabados a fuego en las neuronas. Jamás duermen del todo, solo se mantienen a la espera del estímulo adecuado. Una tarde de martes, el cielo de Bogotá, mundialmente famoso por su bipolaridad y sus cambios de humor repentinos y violentos, se oscureció con una velocidad pasmosa, como si alguien hubiera apagado el interruptor del sol. No era el habitual aguacerito de las tardes bogotanas, era una tormenta eléctrica masiva, negra como el carbón, que traía consigo una carga estática, una energía premonitoria y pesada que ponía los pelos de punta. Los relámpagos rasgaban el cielo encapotado como venas incandescentes que amenazaban con partir la montaña en dos, y el viento helado comenzó a aullar, azotando las láminas de zinc de los tejados con una furia destructiva. La gente, acostumbrada a los estragos del clima, corrió despavorida a refugiarse. Las calles del barrio se vaciaron en cuestión de segundos. El temor a un deslizamiento de tierra, un fantasma siempre latente en el subconsciente colectivo de los que viven en las laderas de la ciudad, se respiraba en el aire denso. Los 3 iraníes estaban casualmente en el patio central del inquilinato de La Esperanza, ayudando a doña Carmenza, bajo las primeras gotas gordas y heladas, a asegurar unas grandes lonas de plástico sobre las cuerdas de ropa y sobre un pequeño tanque de reserva de agua. Y entonces sucedió. Un estruendo titánico, seco, violento, un ruido abismal y diferente al de cualquier trueno natural, sacudió el suelo con la fuerza de un terremoto. No era la naturaleza desatada. No era un rayo cayendo en un poste. No era un temblor de tierra. Era una onda de choque artificial, un sonido seco, sordo y demoledor que Reza, Aras y Farad conocían demasiado bien. Un sonido que hizo que su sangre se helara instantáneamente. Una pipeta. Una pipeta de gas. Explotó un cilindro. Gritó desgarradoramente la voz de una mujer desde la calle, cortando el ruido de la lluvia. La brutal onda expansiva, originada a un par de casas de distancia, golpeó las paredes de la vecindad haciendo temblar los vidrios hasta romperlos. El aire helado se llenó repentinamente de polvo grisáceo, esquirlas de vidrio, humo negro y gritos despavoridos. Un viejo muro de ladrillo macizo de una casa contigua, debilitado por los años de humedad y la falta de mantenimiento, no soportó la presión de la explosión y se derrumbó con un crujido espantoso, cayendo directamente sobre el techo de zinc de un pequeño local comercial en el primer piso, aplastando todo su paso y atrapando a varias personas bajo toneladas de escombros. El caos fue inmediato, absoluto y desolador. La gente del barrio, despavorida, salía de sus casas corriendo en todas direcciones, chocando unos contra otros. Los niños gritaban llamando a sus madres, los perros aullaban desesperados, y en medio de la confusión, lenguas de fuego anaranjado comenzaron a brotar agresivamente desde los escombros donde yacía la tubería o el cilindro colapsado, amenazando con incendiar la cuadra entera si alcanzaban otras cocinas. Reza sintió un escalofrío eléctrico recorrerle la espina dorsal, desde la nuca hasta los talones. Fue automático. Era exactamente, milímetro a milímetro, la misma inyección de adrenalina fría y purificadora que experimentaba en el campo de batalla de Medio Oriente justo un segundo antes de dar una orden crucial de combate. El pánico desapareció de su mente. Su cerebro militar, sometido a años de entrenamiento intensivo para manejar el caos extremo, apagó las emociones y encendió el interruptor de crisis. El sudor, el albañil, el inmigrante temeroso desaparecieron en el aire. Por un maldito y glorioso instante, Reza dejó de ser el maestro de la obra para volver a ser, en cuerpo y alma,
el comandante de escuadrón de las fuerzas especiales. Farad. Parás. Al punto de impacto. Busquen heridos. Peligro de fuego estructural. Muévanse. Carajo. Rugió Reza en farsi, olvidando por completo el español. Su voz fue un trueno de autoridad absoluta que cortó a través de la atmósfera de pánico. Pitos y llanto. Sin pensarlo, sin dudar una fracción de segundo, y operando bajo una obediencia ciega, los dos soldados más jóvenes corrieron a toda velocidad hacia el muro de humo negro y escombros. Farad, el hombre que apenas unas semanas antes agonizaba en una cama suplicando morir, se olvidó por completo del dolor crónico de su muñón, de los injertos y del miedo. Apoyando todo el peso de su cuerpo musculoso en el grueso bastón de madera, saltó los escombros cojeando a una velocidad animal, casi inverosímil para un amputado. Aras, con la agilidad felina, letal y silenciosa de un francotirador que busca posición bajo fuego enemigo, se deslizó entre las ruinas inestables y las varillas retorcidas, esquivando las llamas nacientes sin siquiera parpadear. La gente del barrio, paralizada por el terror de la explosión, los miraba totalmente confundida, sin entender lo que pasaba. Mientras todo el mundo, movido por el instinto humano de conservación, huía despavorido alejándose del peligro inminente y del fuego, estos tres oscuros extranjeros corrían en dirección contraria. Corrían directos hacia las fauces del monstruo. Era el más puro y profundo instinto de un verdadero soldado, el juramento silencioso y sagrado de protección al civil, que se activó en sus almas, a pesar de que la maldita guerra que los había forjado y roto ya no fuera la suya. Dentro del infierno de polvo en suspensión y humo negro, la situación era críticamente desesperada. La explosión había tumbado una pesada viga de madera maciza y concreto, dejándola caer directamente sobre una señora joven y su pequeño bebé de brazos, aplastándolos contra el suelo. Los gritos de la madre eran ahogados, desgarradores. El fuego comenzaba a lamer peligrosamente los bordes secos de los escombros circundantes. Si las llamas alcanzaban la ropa de la mujer, arderían vivos en cuestión de minutos. Aras, con su vista de águila entrenada milimétricamente en el desierto para detectar trampas explosivas y camuflajes a kilómetros, fue el primero en penetrar el denso humo y llegar al punto cero. Vio a la mujer atrapada, la sangre corriéndole por la frente, suplicando con la mirada mientras intentaba proteger el cuerpo frágil de su hijo con sus propios brazos magullados. Reza apareció como un fantasma gigante detrás de él, con la cara cubierta de hollín. Sus ojos analizando rápidamente el ángulo de la estructura colapsada. Calculando el peso, el punto de quiebre y la fragilidad del terreno. Hay que levantar esta maldita viga ya. A la cuenta de 3. Rápido. Ordenó Reza, esta vez gritando en español crudo, gesticulando salvajemente a un pequeño grupo de hombres del barrio, entre ellos Brian, que habían sacado valor para acercarse y miraban la escena paralizados por el terror y la impotencia. 3 hombres locales y los soldados metieron las manos desnudas bajo el pesado madero salpicado de clavos. Pero la viga era asquerosamente pesada. Estaba anclada bajo más escombros. No cedía. El fuego rugía más fuerte, chupándose el oxígeno. Necesitaban multiplicar la fuerza bruta. En ese momento de vida o muerte, Farad, con una astucia táctica de supervivencia militar que dejó pasmados a los colombianos, rebuscó entre las ruinas y encontró una larga y gruesa barra de acero corrugado de construcción. Sin dudar un instante, ignorando el peligro, arrastró su pierna herida, calzó un extremo de la barra de acero bajo el borde de la inmensa viga para crear palanca, y con un grito de dolor bestial, desgarrador, pero cargado de una determinación sobrehumana, usó el muñón dentro de la prótesis casera como punto de apoyo directo para todo el peso estructural. Era un castigo físico impensable. La sangre comenzó a manchar el pantalón del soldado. Pero la palanca funcionó.
La enorme viga crujió, quejándose, y se levantó apenas unos 10, 15 centímetros. Lo justo. ¿Ahora? ¿Harás? Rugió Reza, sosteniendo el peso con los hombros casi dislocados. Harás, con la precisión gélida y quirúrgica de quien desactiva un detonador, se lanzó pecho tierra bajo el hueco minúsculo creado. Sus manos ágiles, esas manos que sabían matar en el silencio, se deslizaron con una delicadeza extrema y agarraron primero el cuerpo del bebé lloroso, pasándoselo rápidamente a Brian. Luego, reptando hacia atrás, agarró a la madre por las axilas y, con un tirón firme pero calculado, la sacó de la trampa mortal apenas un segundo antes de que a Farad le fallaran las fuerzas y la viga cayera de nuevo golpeando el suelo con un estrépito sordo. Mientras tanto, la amenaza más grande persistía. Reza se giró y se enfrentó cara a cara con el fuego vivo. Su nariz, acostumbrada a los químicos, había identificado rápidamente el silbido característico y el origen de la fuga principal de gas de la tubería matriz colapsada. Sabía perfectamente que si no se cerraba esa llave principal en los próximos 2 minutos, la acumulación de gas en ese hueco generaría una segunda explosión termobárica que borraría media cuadra del mapa, matándolos a todos. Su entrenamiento en demoliciones y control de incendios le gritaba a la mente que debía hacer, pero no llevaba equipo ignífugo, no llevaba traje de protección, llevaba una camiseta vieja de algodón. No importó. Arrancándose la camiseta y pidiéndole a un vecino que se la empapara con un balde de agua sucia de lluvia, Reza se envolvió la tela mojada alrededor de la cara, cubriéndose la boca y la nariz, y se lanzó de rodillas. Se arrastró bajo las llamas, sintiendo como el calor infernal le quemaba los vellos de los brazos y le enrojecía la piel. Llegó hasta los tubos retorcidos. Con una fuerza bruta, bestial, inesperada para un hombre de su edad y condición, agarró la rueda de la válvula principal, que estaba al rojo vivo y deformada por el golpe. Sus manos, que una vez habían empuñado las armas de asalto más letales creadas por el hombre, se cerraron sobre el metal caliente y forzaron el cierre hasta escuchar el clic. Las llamas, privadas de su alimento, tosieron, perdieron fuerza y se redujeron a un simple, manejable e inofensivo goteo de fuego bajo los escombros. Reza se levantó tosiendo, escupiendo humo negro, las palmas de las manos cubiertas de hollín y quemaduras de segundo grado, y el rostro manchado con la sangre seca de los heridos que acaban de arrastrar. Y el rescate no había terminado. Aras, el jovencito de movimientos furtivos, se seguía moviendo como un fantasma oscuro entre las ruinas y el humo residual, escaneando el terreno, buscando más víctimas bajo las placas de cemento caídas. Su audición afinada, entrenada para detectar el clic de una mina enterrada, logró escuchar un gemido ahogado bajo una montaña de ladrillos sueltos. Había detectado una abuela, la señora del tinto, atrapada bajo un muro que se había desplomado como un castillo de naipes. Cualquier civil habría empezado a quitar los ladrillos de arriba hacia abajo, arriesgándose a un colapso secundario que aplastaría el pecho de la mujer. Pero Aras no. Con la fría astucia que solo la supervivencia en zonas de guerra extrema te implanta en el cerebro, Aras utilizó todos sus profundos conocimientos de demolición de estructuras. Observó la pila de ladrillos, calculó los puntos de tensión y, en lugar de desenterrar a lo loco, encontró estratégicamente la clave de bóveda improvisada, la pieza que sostenía el peso. Golpeando suavemente en el ángulo correcto, logró derribar los escombros laterales sin causar ni un solo gramo de presión adicional sobre el frágil cuerpo de la anciana, liberándola sin un solo rasguño extra. Su propio cuerpo herido, ese cuerpo lleno de quemaduras y cicatrices que tanto esfuerzo le costaba esconder, que había sido su mayor fuente de vergüenza y paranoia, era ahora la máquina de salvación más eficiente de ese barrio. Y Farad. El cojo Farad no se quedó observando. Con su pierna de metal al rojo vivo por el esfuerzo, y la poca fuerza que le quedaba en su cuerpo desgastado, se había convertido en un pilar logístico inamovible para todos los vecinos. Ayudó a cargar a los heridos en camillas improvisadas hechas con puertas viejas, ayudó a usar palos de escoba para estabilizar partes del techo que amenazaban con caer,
y con una voz ronca pero cargada de una firmeza paternal, le daba ánimos. Organizaba y sacaba del estado de shock a las personas que deambulaban llorando por la calle. La compasión y la piedad, sentimientos que en los manuales de guerra de su país se consideraban una asquerosa debilidad punible que podía costarte la vida en combate, se habían transformado de manera sublime en su arma táctica más poderosa y efectiva. Cuando los bomberos voluntarios, las ambulancias de la Secretaría de Salud y la policía finalmente lograron llegar al lugar, superando los trancones causados por el torrencial aguacero, casi 40 minutos después de la gran explosión inicial, descubrieron con asombro que gran parte del trabajo crítico ya estaba ejecutado a la perfección. Los heridos graves estaban estabilizados, fuera de la zona de riesgo y listos para traslado. El fuego potencial estaba completamente neutralizado y la válvula de gas asegurada. Y el pánico irracional de las masas se había transformado milagrosamente en un alivio colectivo y un esfuerzo vecinal sumamente coordinado. El oficial de policía a cargo del escuadrón, un teniente de la Policía Nacional de Colombia, un hombre corpulento, de rostro severo, bigote espeso y mirada analítica, bajó de su patrulla y se acercó directamente al epicentro del desastre. A través del humo disipado, vio a los tres hombres. Vio a Reza, Aras y Farad de pie, juntos, hombro a hombro, exhaustos, jadeando. Estaban cubiertos de polvo gris desde el pelo hasta las botas, manchados de hollín, con las ropas rasgadas, las manos ensangrentadas y temblorosas por el colapso de la adrenalina. Pero sus posturas corporales no eran las posturas encorvadas y temerosas de unos refugiados asustados, eran las posturas firmes, erguidas, orgullosas y marciales de soldados que acaban de cumplir con su deber más sagrado. El teniente, escaneándolos con ojo clínico, notó de inmediato que algo no encajaba. La forma en que se paraban, las cicatrices tácticas evidentes en sus cuerpos que el polvo no podía esconder, el orden milimétrico de la zona de rescate. Ese nivel de eficiencia no es obra de unos simples albañiles de barrio. A ver. Señores. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó el oficial con voz de autoridad, posando la mano sobre su cinturón de dotación, entrecerrando los ojos, mientras sacaba su libreta de apuntes. Reza respiró hondo. El frío de la lluvia golpeó su rostro quemado. Miró lentamente a Farad y a Aras. Los tres compartieron una mirada de entendimiento profundo, silenciosa y definitiva. Luego, Reza miró al teniente y, finalmente, deslizó su mirada hacia la inmensa multitud de vecinos del barrio La Esperanza que se había aglomerado alrededor, observando la escena en un silencio sepulcral, bajo los paraguas y las capas de lluvia. El líder iraní supo en ese exacto segundo que el momento de la verdad absoluta había llegado. El juego del gato y el ratón se había acabado. Ya no podían seguir mintiendo. Ya no podían seguir escondiendo su verdadera naturaleza. El instinto heroico que los empujó al fuego había destruido su fachada pacífica. Las crueles cicatrices en el abdomen de Farad que se asomaban por la camisa rota, los movimientos mecánicos y letalmente precisos de Aras para mover bloques de cemento, la autoridad natural, magnética e innegable de mando en su propia voz al dar órdenes bajo presión. Todo, absolutamente todo, los había delatado frente a las autoridades colombianas. Estaban expuestos. Si el teniente les pedía una cédula, todo terminaría allí. Serían entregados a las autoridades migratorias y deportados a enfrentar el paredón de fusilamiento. ¿Somos soldados?, dijo Reza, dando un paso militar al frente, hablando en español crudo, pero con una voz firme, clara y sin una gota de arrepentimiento. Se mantuvo erguido. De Irán. Nosotros somos desertores. Escapamos de guerra. Buscamos paz. La declaración cayó pesada, como un bloque de plomo. Un murmullo bajo, como el zumbido de un panal de abejas perturbado, recorrió a la multitud mojada. Los vecinos se miraron unos a otros,
abriendo mucho los ojos, con una mezcla de sorpresa genuina y un súbito atisbo de duda. Soldados de un régimen lejano, islámico y conflictivo, escondidos en pleno corazón de su barrio. Los pesados y tóxicos prejuicios televisivos, las asquerosas noticias internacionales sobre extremismo y violencia que el mundo entero y ellos mismos tanto habían consumido en los noticieros del mediodía, comenzaron a dibujarse, como sombras fantasmales, en los rostros arrugados de algunas personas. El velo del anonimato, la careta del albañil y el relojero, se había levantado violentamente y la cruda verdad los apuntaba directamente al pecho como un láser. El oficial frunció profundamente el ceño, sacó su radio de comunicación de la solapa de la chaqueta verde y abrió la boca para solicitar, como dictan los protocolos de seguridad nacional, un equipo especial de revisión de antecedentes y la presencia inmediata de las oficinas de migración. Estaba a punto de emitir la orden que lo sentenciaría a muerte. Pero antes de que el policía pudiera articular la primera sílaba, un pequeño y enérgico torbellino se abrió paso a empujones violentos entre la multitud de vecinos, los camilleros y los escombros. Era doña Carmenza. La matriarca del inquilinato irrumpió en la escena, empujando a la gente más alta que ella con su cuerpo menudo, pero proyectando una presencia tan colosal, gigante y dominante que hizo retroceder a un par de policías jóvenes. Tenía el cabello empapado por la lluvia, el delantal manchado de barro, pero sus ojos oscuros ardían con un fuego infernal, con la furia protectora de una loba defendiendo a su manada. Se plantó en medio del barro, entre el teniente armado y los 3 fornidos soldados extranjeros. Un momentico, mi teniente, hágame el grandísimo favor y baje ese radio, gritó doña Carmenza con una voz estruendosa, señalando al policía con un dedo acusador, sus ojos destilando chispas. ¿Qué iraníes, qué desertores ni qué putas historias raras me viene a inventar ahora? Estos 3 hombres que usted ve aquí parados no son ningunos terroristas ni son de por allá de donde el diablo perdió la ruana. Estos hombres son de aquí, son de esta cuadra, son mis muchachos. Son mis hijos putativos. Doña Carmenza se giró, señalando con vehemencia los escombros humeantes. A la joven madre que lloraba abrazando a su bebé en la ambulancia. Y a la abuela del tinto que era atendida por los paramédicos. Ellos 3 solo se metieron a esa candela y salvaron a la señora Marta, salvaron a mi comadre y a ese pobre bebé. Salvaron a media colonia de volar en 1000 pedazos mientras todo el mundo salía corriendo como cobardes. A mí. Como si me hablan en chino mandarín. A mí no me importa ni un reverendo comino de dónde diablos sacaron esas cicatrices horribles que tienen. A mí lo único que me importa, y lo único que le debería importar a la justicia en este momento, es que esos muchachos, bajo esos rasguños feos, tienen manos de ángeles bajados del cielo y un corazón de guerreros que no le cabe en el pecho a ningún otro. Y el que tenga los cojones de decir lo contrario, el que quiera venir a señalarlos o a llevárselos presos hoy por falta de un maldito papel sellado, que se enfrente a mí y a todo este barrio, carajo. La potente e inquebrantable voz de la mujer rola retumbó como un trueno y rebotó en las fachadas de ladrillo de toda la calle. La gente de la colonia, los mismos vecinos que apenas un minuto antes dudaban envenenados por el prejuicio y la ignorancia, los albañiles que habían compartido cervezas con Reza, el relojero que admiraba a Aras, y Brian, el ñero que había protegido a Farad. Todos los que habían visto con sus propios, aterrados y asombrados ojos los milagros de valor, sangre y sacrificio que estos extranjeros habían ejecutado por ellos sin pedir nada a cambio, reaccionaron. Como si estuvieran coreografiados, decenas de vecinos comenzaron a sentir en silencio, apretando los labios, cerrando filas. Brian dio 2 pasos al frente, parándose agresivamente al lado de Farad, cruzándose de brazos. Los maestros de obra se pararon detrás de Reza, empuñando sus palas no como amenaza, sino como un escudo humano, un muro de solidaridad barrial irrompible. El teniente de la policía bajó lentamente el radio. Miró el rostro enardecido e implacable de doña Carmenza. Miró a la multitud compacta, hostil ante cualquier intento de arresto, dispuesta a desatar una sonada si tocaban a sus héroes. Y finalmente,
clavó sus ojos en los rostros sucios, nobles y dignos de los 3 soldados iraníes. La tensión en el ambiente era más densa que el propio humo del incendio. Era palpable, se podía cortar con un cuchillo. La fría e insensible burocracia estatal y la rígida ley de los códigos penales internacionales estaban estrellando de frente, a más de 100 kilómetros por hora, contra la ley implacable del barrio, la deuda de sangre, el honor callejero y la más pura humanidad sudamericana. El corazón inmenso y caliente del pueblo de Colombia, latiendo frenéticamente al unísono en esa calle empapada por la lluvia bogotana. Estaba a punto de dictar su veredicto final e inapelable. El silencio que siguió a las encendidas y desafiantes palabras de doña Carmenza fue mucho más pesado, elocuente y abrumador que la onda expansiva de la propia explosión. El oficial de policía, un hombre curtido que conocía perfectamente cómo funcionaban las calles populares y que entendía cuando la ley escrita pierde todo su poder moral frente a la voluntad férrea de una comunidad unida, analizó la situación por última vez. Miró detenidamente a los 3 hombres. Vio a Reza, firme y estoico como un roble centenario en medio del páramo, listo para asumir toda la responsabilidad. Vio a Aras, con esa mirada limpia, profunda y liberada del muchacho que ya no tiene por qué seguir escondiendo sus cicatrices como si fueran un pecado. Y vio a Farad, el tullido, sostenido precariamente en su bastón de madera y en su valor, irradiando una dignidad tan inquebrantable que exigía respeto absoluto. El teniente soltó el botón del radio y bajó por completo la mano que sostenía su libreta de infracciones y notas. Guardó su lapicero. El oficial no vio frente a él, como dictaban los protocolos de Interpol, a 3 peligrosos comandos extremistas, enemigos infiltrados o una célula terrorista dormida. Lo único que vio fue el agotamiento extremo y trágico de 1000 batallas injustas, el dolor acumulado en los huesos de los exiliados, y la insuperable y sagrada nobleza de aquellos hombres que, a pesar de haber sido entrenados sistemáticamente por la maldad humana para destruir, eligieron por voluntad propia arriesgar el pellejo para salvar vidas colombianas en lugar de quitarlas. Miren, señores, comenzó a decir el teniente, con un tono de voz mucho más grave, calmado y respetuoso, mientras cerraba de golpe la cubierta de cuero de su libreta y se la metía en el bolsillo del pantalón verde oliva. Para que quede claro ante todos, aquí, en mi reporte oficial de este incidente, no hay ni habrá registro absoluto de la presencia de ningún ciudadano extranjero irregular. Aquí, en mi minuta, yo no veo a ningún militar desertor de ningún país impronunciable. Lo único que me consta, y lo único que yo voy a dejar plasmado en el informe policial de esta noche, es que hubo una emergencia grave por acumulación de gases, y que 3 valientes ciudadanos colombianos de este barrio, 3 buenos samaritanos que pasaban por aquí, reaccionaron como héroes y evitaron una tragedia civil monumental el día de hoy. El teniente se acercó un paso más a Reza, acortando la distancia y bajando el volumen de su voz para que solo ellos pudieran escucharlo en medio de la llovizna. Le dijo mirándolo a los ojos: yo no tengo ni la más remota idea de cuál es su verdadero pasado, maestro. Tampoco me interesa saber qué uniforme llevaban puesto antes de aterrizar en mi ciudad, ni de qué fantasmas vienen huyendo. Pero acabo de presenciar, con mis propios ojos, su presente. Y el presente de ustedes es admirable. El temita de los papeles, de las visas y del estatus migratorio. Eso ya lo arreglaremos después, con mucha calma. A través de alguna fundación u ONG que ayuda a refugiados. Hay gente buena aquí que les puede tender la mano legalmente. Pero por ahora, por el amor de Dios, váyanse de aquí, súbanse a esa casa, tómense algo caliente y límpiense esas quemaduras antes de que se me infecten. El teniente dio media vuelta. Dio instrucciones a sus subalternos para acordonar el área. Y comenzó a coordinar con los bomberos la remoción final de escombros, ignorándolos olímpicamente. Y entonces ocurrió la magia. Un aplauso tímido, iniciado por las palmas temblorosas de don Hernando el relojero, rompió el tenso silencio de la calle. A ese primer aplauso se le sumó de inmediato el de Brian,
luego el de los albañiles. Y en cuestión de segundos, la cuadra entera, docenas y docenas de vecinos empapados por el aguacero frío, estallaron en una ovación cerrada, estruendosa y profunda. No fue un aplauso educado, protocolario ni distante. Fue un aplauso que resonaba como un abrazo colectivo, caliente y protector. Las personas comenzaron a romper el cordón invisible, se acercaron a los tres extranjeros, no con el afán morboso de juzgarlos por sus marcas, ni para interrogarlos sobre Medio Oriente, sino para extenderles sus brazos, estrechar firmemente sus manos ásperas y cubiertas de hollín y sangre, darles palmadas cariñosas en la espalda y susurrarles bendiciones al oído. En ese pequeñísimo rincón del universo, en la empinada y humilde loma del barrio La Esperanza en Bogotá, la brutal y silenciosa guerra psicológica, moral y física que los tres iraníes llevaban combatiendo a muerte dentro de sus propias cabezas y almas durante tantos años, firmó, por fin, de una vez y para siempre, su armisticio definitivo. Se dieron cuenta, abrumados por el llanto y la emoción que les quebraba la garganta, de que Colombia entera, representada en esa gente humilde, no los había cogido cobardemente como a criminales de guerra ni los había juzgado por su capacidad de matar. Colombia los había abrazado fuertemente como a tres hombres completamente rotos que anhelaban y merecían desesperadamente ser reparados por el amor de los extraños. Esa misma noche, varias horas después de que los bomberos se marcharan, las luces de emergencia se apagaran y el silencio nocturno volviera a dominar el paisaje urbano, los tres soldados se encontraban sentados en la oscuridad del patio central del viejo inquilinato. El cielo bogotano, finalmente en calma tras el salvaje aguacero de la tarde, dejaba ver un par de estrellas asomándose tímidamente entre las nubes grises, reflejando el frío y la tranquilidad del páramo. Doña Carmenza, saliendo de su cocina y secándose las manos en el delantal a cuadros de siempre, se acercó a ellos portando una inmensa jarra de vidrio empañada por el calor, llena hasta el borde con una espesa, dulce y humeante aguapanela con limón y pedazos de queso campesino derretido en el fondo. Les sirvió 3 tazas gigantes y se las entregó con un gesto que mezclaba la severidad de una comandante y la dulzura infinita de una abuela. Mírenlos nomás, par de zánganos valientes, dijo doña Carmenza en voz baja, esgrimiendo una sonrisa maternal, amplia y hermosa que le iluminaba por completo el rostro arrugado. Se sentó en un banquito de madera frente a ellos. Fíjense ustedes. Ya no tienen para nada esa cara de espanto, pálida y ojérica, con la que llegaron arrastrándose a esta puerta la primera vez, pareciendo perros regañados. ¿Saben por qué? Porque al fin, a las malas y a los golpes de la vida, aprendieron la regla de oro de nuestra tierra. En este país berraco, el que da de corazón, recibe el doble de vuelta. Las marcas feas que tienen en la piel, esas quemaduras y esos tajos, ya no son una marca maldita de vergüenza para esconder. Mijos. Son la prueba contundente que Dios les puso para demostrar que ustedes sobrevivieron al puto infierno para hacer algo infinitamente mejor en esta tierra. Reza tomó un sorbo largo y reconfortante de líquido caliente y dulce. El sabor a panela le recorrió el cuerpo, espantando el frío incrustado en sus huesos. Miró a sus hermanos de batalla y de vida. Aras, con una sonrisa amplia y reluciente que le devolvía los años perdidos de juventud que el ejército le había robado, ya estaba hablando animadamente, mezclando español y farsi, sobre su emocionante plan de ahorrar dinero para arrendar un pedacito de local al lado de don Hernando y abrir su propio taller oficial para reparar relojes finos y cajas de música. Y Farad, estirando su pierna amputada y masajeando los músculos sanos, hablaba con los ojos brillantes sobre su intención de buscar la manera de estudiar mecánica ortopédica y fabricación de prótesis en el SENA, con el único y hermoso objetivo de poder ayudar a tantos otros colombianos, víctimas civiles de minas antipersonales y el conflicto interno, a volver a caminar y recuperar su dignidad. La maldita, corrosiva y destructiva culpa del sobreviviente que tanto los había carcomido. Esa culpa de haber salido vivos de las trincheras mientras sus compañeros se pudrían bajo la arena. Se había transmutado, por la magia del amor, en el firme y sagrado propósito del constructor.
Habían llegado a los andenes de Colombia temblando de pánico, completamente convencidos de que tarde o temprano serían rastreados, capturados, extraditados y aniquilados por el pesado sistema del mundo occidental. Pero lo que encontraron, en lugar de un pelotón de fusilamiento, fue el abrazo cálido y la protección feroz de un pueblo que, a punta de tragar dolor durante décadas, sabe y entiende mejor que nadie que la esencia humana y la piedad están siempre muy por encima de cualquier bandera, ideología política o frontera artificial. Reza, Aras y Farad habían cruzado literalmente la mitad del mundo, atravesado océanos y continentes enteros, sumergidos en la aterradora certeza de que el planeta los juzgaría eternamente y sin piedad por el maldito uniforme verde oliva que alguna vez vistieron bajo obligación. Pero aquí, en las caóticas, bulliciosas y frías calles de la montaña colombiana, aprendieron una verdad monumental y transformadora, algo tan puro que ninguna academia militar o guerra mundial podría haberles enseñado jamás. Que todavía existen lugares en este miserable planeta donde la dignidad del hombre pesa infinitamente más que los oscuros pecados de su pasado, y donde el dolor y la sangre del prójimo no se cuestionan, no se investigan, ni se interrogan, simplemente, se abrazan y se atienden con amor. En esta tierra de arepas, tinto y montañas esmeralda. Estos 3 hombres rotos no dejaron por completo de ser soldados. No. Sus habilidades seguirán ahí, latentes. Pero dejaron de estar perdidos y, por encima de todo, dejaron para siempre estar solos en el mundo. Familia, si esta crónica, narrada desde las entrañas, te ha removido algo por dentro, si esta historia real te ha recordado que la verdadera y absoluta riqueza de nuestra amada nación no está en el oro, ni en el petróleo, ni en las esmeraldas que sacan de la tierra, sino en el corazón inmenso de su gente y en su capacidad milagrosa y resiliente de convertir el dolor ajeno en esperanza compartida, te pido un favor enorme. Suscríbete a este canal ahora mismo, revienta ese botón de likes, y comparte este video en todas tus redes, con tus tías, en los grupos de WhatsApp de la familia y de los amigos. Que este mensaje llegue a cada rincón, para que el mundo entero y aquellos que aún nos miran por encima del hombro entiendan y sepan, de una maldita vez por todas, que en Colombia el uniforme o el estrato social te lo puedes quitar cuando quieras, pero la dignidad humana, la piedad y la berraca nobleza de nuestra gente, esas, papá, no se negocian bajo ninguna circunstancia. Que viva Colombia, su resiliencia inquebrantable, y su gente con el alma de puro oro.